noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 7 de la mañana, 2 minutos, saludamos a todos nuestros televidentes, esos que llegan a esta hora a conectarse con su primera edición de Noticias Caracol. Iniciamos hablando de ese malestar que expresaron congresistas de Estados Unidos sobre una eventual negociación secreta que estaría haciendo el gobierno Biden para modificar el TLC con Colombia. Los 26 congresistas demócratas y republicanos firmaron esta carta reclamando al presidente Biden por los cambios de interpretación que se estarían negociando en los tratados de libre comercio con México, Canadá y Colombia, lo que califican como poco transparente a pocos días de terminar el mandato de Biden. También dicen que las nuevas interpretaciones que se están haciendo del TLC podrían afectar los intereses estadounidenses y advierten su preocupación porque las partes interesadas no fueron consultadas sobre ese cambio. La nueva interpretación en el caso del TLC con Colombia es en el capítulo 10, que se refiere a las inversiones. El capítulo de inversiones es el que garantiza a los inversionistas claridad en las reglas de juego. Y hoy estamos hablando de que de Estados Unidos a Colombia llegan anualmente cerca de 17.000 a 20.000 millones de dólares. En Colombia, a través de su cuenta de X, el ministro de Comercio Luis Carlos Reyes señaló que las negociaciones secretas son públicas desde el año pasado. Hace referencia que en noviembre de 2024 había anunciado renegociar cláusulas de arbitraje en tratados internacionales. Para la Cámara de Comercio Colomboamericana aún no hay claridad sobre estos cambios. Preocupa es que estas acciones que se están buscando en redefinir cada uno de los temas del artículo del capítulo 10 puede generar un debilitamiento de la seguridad jurídica para los inversionistas en un contexto donde Colombia necesita inversión extranjera directa, necesita confianza y certidumbre. Los expertos aclaran que aunque no se trata de una renegociación del TLC, porque para que eso ocurra se debe hacer a través de los congresos de los dos países, estos cambios afectarían las reglas del juego para las empresas que decidan invertir en Colombia. Y a las 7:04 hacemos contacto con el ministro de Comercio Luis Carlos Reyes para hablar de este tema. Ministro, muy buenos días. Su apreciación sobre las opiniones que acabamos de escuchar, los riesgos que existen de las renegociaciones de esos tratados y sobre todo si es cierto o no que esto se está haciendo bajo un halo de secretismo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia. No, aquí no se está haciendo nada bajo ningún tipo de secreto. Pues en primer lugar recordemos que en el programa de gobierno del presidente Petro se habla específicamente de la renegociación de estas cláusulas de inversión. O sea, aquí esto ha sido abierto durante más de 2 años, que es un objetivo de gobierno, y desde noviembre del año pasado el presidente Petro reiteró su intención de llevar a cabo estas renegociaciones, por lo cual nos pusimos nos dimos a la tarea y como resultado de estos esfuerzos del ministerio en cumplir con el programa de gobierno, se ha venido adelantando una serie de conversaciones que, como digo, es público que se está haciendo esta renegociación desde el año pasado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que aquí no se está haciendo nada que vaya a perjudicar a ninguno de los dos estados ni que vaya a ahuyentar a la inversión extranjera. El modelo, de hecho, que se está tomando para eso se llama un marco interpretativo del TLC con Estados Unidos, es decir, sin modificar la ley que es el tratado en ambos países, dice cómo los dos países lo van a interpretar. Y lo que está haciendo aquí es acotando digamos, esas cláusulas de protección de la inversión para que únicamente sean expectativas realmente legítimas de los inversionistas las que se estén protegiendo y que no nos veamos en situaciones desafortunadas como la que se verificó recientemente, por ejemplo, en el marco de otro acuerdo de protección de inversión que tenemos con España, con la compañía Telefónica. Y aquí cabe resaltar también que esto protege no solo al gobierno de Colombia frente a demandas no razonables de inversionistas, sino también al gobierno de Estados Unidos. Este es un marco interpretativo, nosotros lo vemos como algo mutuamente beneficioso para los dos estados. Ministro, expliquémosle bien a la gente de la manera más sencilla y clara posible qué es lo que se está renegociando. Bueno, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hay unas cláusulas que les dicen a los inversionistas que si sus expectativas al realizar una inversión se ven afectadas negativamente,
tienen derecho a irse a unos tribunales internacionales de arbitramiento. Si estos tribunales internacionales de arbitramiento nosotros consideramos que benefician, están sesgados por su misma construcción hacia los inversionistas de ambos países y desprotegen a los estados. Entonces lo que estamos haciendo, y por ejemplo, esto es una cosa, digamos, esto le da más recursos a los inversionistas extranjeros frente al gobierno colombiano que lo que tienen los inversionistas colombianos frente al gobierno colombiano. Esto crea unas asimetrías que no son favorables ni para nosotros, ni consideramos para Estados Unidos, y por lo tanto, sin modificar la ley, que es el TLC tanto aquí como en Estados Unidos, estamos diciendo cuál es la interpretación oficial de esas cláusulas de inversión precisamente para que haya claridad y certeza para los inversionistas con respecto a qué tipo de litigios van a poder llevar ante estos tribunales de arbitraje. Ministro, ¿y eso no podría generar quizá un desincentivo para la inversión en nuestro país? Y se lo pregunto porque si yo soy un empresario que va a invertir un dinero en un país que está diciendo ya esas garantías que yo tenía de que en caso de que haya un litigio allí que no me favorezca o que yo no considere justo, ya no existirá, digamos, como un organismo internacional que entre a defenderme, ¿eso no genera un desincentivo para las inversiones? Mire, yo creo que teóricamente eso podría pasar, pero la realidad es que cuando uno ve, por ejemplo, encuestas de inversionistas que hace el Banco Mundial, 9 de cada 10 inversionistas hablan de otras cosas que les interesan en los países en los que están invirtiendo a la hora de tomar la decisión de inversión. Nosotros mismos desde la cartera de Comercio, Industria y Turismo hablamos con inversionistas cuya inversión queremos traer al país todos los días y pues de verdad que son mucho menos que uno de 10. O sea, creo que no ha hablado conmigo el primero, seguramente lo hará, que diga son importantes estas cláusulas de protección de la inversión o nuestra inversión está condicionada a esas cláusulas de protección de la inversión. A los inversionistas les interesa venir a un país que tenga una buena infraestructura portuaria, que tenga conectividad pues muy ágil, por ejemplo, conectividad férrea, que tenga buena infraestructura energética. Realmente estas son cláusulas que benefician de manera desproporcionada a las empresas versus los estados, porque recordemos que aquí también se ve afectado el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, frente a inversionistas colombianos que podrían hacer uso de estas cláusulas. Claro, es bastante asimétrico porque la realidad es que quienes tienden a demandar pues son los inversionistas estadounidenses al Estado colombiano y no tanto en la otra dirección. Pero aquí estamos haciendo algo que, por ejemplo, funciona muy bien en el contexto de México-Estados Unidos. México, en la renegociación del TLC con Estados Unidos, que esa sí fue una renegociación completa, incluyó la ley, un marco interpretativo similar y pues la inversión entre Estados Unidos y México sigue fluyendo. Ministro, en esa línea de la pregunta que planteaba Eduardo y también con la inquietud que veíamos anteriormente por parte de AmCham con María Claudia Lacotir frente a la debilidad jurídica que podría despertarse en medio de estas renegociaciones, ¿cómo ve usted ese punto? ¿Será que frente a los inversionistas puede llegar a pasar algo así? Mire, aquí la fortaleza jurídica que da el marco interpretativo en cualquier caso es el de las instituciones colombianas y en concreto de la rama judicial colombiana. El inversionista está protegido por una rama judicial independiente. Creo que frente a eso no cabe ninguna duda. De hecho, en este mismo gobierno la rama judicial ha manifestado de manera muy fuerte su independencia. Yo creo que un inversionista pues agudo, perceptivo, se da cuenta de eso y tiene esa gran garantía. Decir que nosotros necesitamos no solo la posibilidad de acceso a un tribunal extranjero, sino que ese tribunal extranjero tenga un margen muy amplio para desconocer las decisiones de la rama judicial colombiana, pues creo que le hace un mal... no reconoce la fortaleza de la independencia del sistema judicial colombiano. Y además de eso, en este marco interpretativo se sigue teniendo acceso a ese arbitraje. Simplemente se acotan esas condiciones, por ejemplo, para que cualquier cosa, cualquier expectativa que tenga el inversionista para que después demande que no se cumplió su expectativa de inversión sea algo razonable y no cualquier cosa que se le ocurrió. Cuando usted nos habla de expectativa, ¿eso es a futuro?
o esas renegociaciones pueden cambiar alguno de los contratos que están vigentes en este momento de empresas extranjeras en Colombia? Estas renegociaciones tienen como objeto, claro, pues cosas que están a futuro, porque obviamente un proceso que ya se ha concluido no se va a revisar. Pero lo que hacen estas cláusulas es que les dan a los árbitros de esos tribunales como lo decía, un marco interpretativo en el cual entender las obligaciones entre los estados y sus respectivos inversionistas. Y en esas renegociaciones, Colombia se está blindando de alguna manera frente a ese gobierno que llega de Donald Trump y que ya ha anunciado medidas proteccionistas de lo que se produce en Estados Unidos, aranceles mayores para lo que pretende ingresar desde afuera hacia territorio americano. Bueno, a nosotros nos interesa tener una relación muy abierta, muy franca y muy cordial con la del gobierno del presidente Trump, que inicia ahora su mandato. Creo que, honestamente, esto lo he hablado con otros ministros de comercio de la región. Esto no hay que verlo tanto como blindarse frente a malas posibilidades. Obviamente uno tiene que proteger el interés nacional, pero ese no debe ser exclusivamente el interés, sino darse cuenta de que, aunque este es un gobierno que viene con unas posiciones ideológicas distintas de las de este gobierno y de otros gobiernos de izquierda de América Latina, sí es verdad que viene con una visión del comercio internacional que lo lleva a cuestionar muchas cosas, y entre esas hay cosas que nosotros también pues hemos estado inconformes durante un tiempo largo, y pensamos que bien manejada esta relación, como debe ser siempre manejada la relación con nuestros pares comerciales, puede llevar incluso a mejorías en las condiciones en las que comerciamos entre Estados Unidos y la región. ¿Qué cosas, ministro? Cuando usted dice cosas, ¿a qué se refiere? ¿Esto abre la puerta para renegociar otros aspectos? Bueno, ¿qué cosas? Por ejemplo, la visión de la política industrial en el contexto de la política comercial. Durante los últimos 30 años, la política comercial ha consistido en buscar la minimización casi irrestricta de aranceles de lado y lado de un país. Hoy en día, especialmente en el marco de encontrar economías de escala a nivel nacional para generar industrias en el marco de la transición energética, muchos países, no solo Colombia, también Estados Unidos, han empezado a implementar medidas arancelarias que no necesariamente tienden a ver la política comercial activa como algo malo. Entonces, en ese contexto, sabemos que el presidente Trump viene desde esa perspectiva en la cual la política comercial es una herramienta válida para fomentar la industrialización en un país, y pensamos que ahí tenemos un par con el cual dialogar, que por lo menos comparte esa visión. Claro, habrá un debate acerca de qué herramientas son beneficiosas para nosotros y para los Estados Unidos, pero a eso me refiero. Ministro, gracias. Esperamos que esa sea la base de esta renegociación y que, por supuesto, la expectativa sea el fortalecimiento y el favorecimiento también de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Así será. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, ministro.